Hola, ¿cómo estás? Recibe una dulce bienvenida a mi canal y espero que te encuentres muy bien. En esta oportunidad vamos a preparar unas riquísimas hamburguesas caseras desde cero. Es decir, vamos a elaborar unos deliciosos panes con masa brioche, súper suaves y esponjosos. Y también vamos a hacer una deliciosa carne a la que le llamo tres sabores, la cual está preparada con carne de res, de cerdo y tocino. Son muy ricas y no puedes dejarlas de probar y disfrutar en casa. Así que si te animas a hacerlas, te invito a preparar conmigo estas ricas y deliciosas hamburguesas caseras porque te aseguro que te van a quedar divinas y espectaculares. A continuación, vamos con los ingredientes que necesitas para preparar estas deliciosas hamburguesas. Para el pan vas a necesitar 500 gramos de harina de trigo todo uso, 200 mililitros de leche, 50 gramos de mantequilla, 2 huevos enteros, 30 gramos de azúcar, 10 gramos de levadura seca o granulada y 6 gramos de sal. Y para las hamburguesas vas a necesitar 500 gramos de carne molida de res, 500 gramos de carne molida de cerdo, 150 gramos de tocineta o tocino, una cebolla mediana picadita, 3 dientes de ajo triturados, media cucharada de sal, media cucharada de paprika, una cucharadita de comino, una cucharadita de pimienta y media cucharadita de orégano. A continuación, comencemos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura. Para eso vamos a entibiar la leche a unos 35 grados centígrados. Lo puedes hacer en un microondas o en una hornilla. Luego a la leche tibia le vamos a agregar los 30 gramos de azúcar y los 10 gramos de levadura seca o granulada. Mezclamos muy bien hasta disolver el azúcar y la levadura y vamos a cubrirlo con un paño y lo vamos a dejar reposar por unos 10 minutos hasta que se active la levadura. Pasado este tiempo vamos a comenzar a preparar la masa y en un tazón vamos a colocar los 500 gramos de harina de trigo. Agregamos la levadura ya activada. Le añadimos los 2 huevos enteros a temperatura ambiente. Agregamos los 50 gramos de mantequilla pomada o derretida. Y añadimos hacia el borde de la harina la cucharadita de sal. Luego con una paleta vamos a comenzar a incorporar la harina con todos los ingredientes. Y como puedes ver en la parte superior del video, si vas a utilizar una máquina para elaborar la masa, entonces de igual forma vas a colocar todos los ingredientes en el recipiente de la amasadora y lo vas a amasar por unos 10 minutos aproximadamente. Ahora vamos a seguir incorporando la harina con nuestras manos hasta que se integren totalmente los ingredientes y formemos una masa, para luego pasarla a una superficie de trabajo y comenzar a amasarla por unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Durante este proceso podemos espolvorear un poquito de harina para facilitar el amasado y evitar que no se nos pegue la masa. Sin embargo, es importante no exceder la cantidad de harina, ya que esto puede modificar la consistencia de la masa y los panes no nos van a quedar suavecitos. Pasados los primeros 10 minutos, ya la masa comienza a tener una textura lisa y se siente bastante suave. Ahora es el momento de determinar si debemos continuar amasando. Y para eso vamos a tomar una porción de la masa y si esta ya no se nos pega en los dedos y está bastante flexible y muy elástica, como puedes ver en este caso, entonces podemos decir que la masa ya está lista y no es necesario continuar amasando. Ahora vamos a bolear la masa y la vamos a colocar en un recipiente engrasado con un pequeño chorrito de aceite. Repasamos la masa por este aceite para que no se reseque mientras está de reposo. La cubrimos con un plástico, la tapamos con un paño y la vamos a dejar reposar por 1 hora y media en un lugar cálido. Mientras la masa está de reposo, vamos a ir preparando la carne para las hamburguesas. Y en un recipiente grande vamos a colocar los 500 gramos de carne molida de res con los 500 gramos de carne molida de cerdo. Incorporamos los 150 gramos de tocineta o panceta bien picadita. También vamos a agregar la cebolla finamente picada
y los 3 dientes de ajo machacados o triturados. Ahora vamos a condimentar con la media cucharada de sal, la media cucharada de paprika, una cucharadita de comino y también le vamos a añadir la cucharadita de pimienta negra y la media cucharadita de orégano. Vamos a comenzar a amasar las carnes por varios minutos, integrando muy bien las proteínas y las grasas con los condimentos o especias, hasta obtener una masa homogénea y bien compacta. Una vez lista la masa de la carne, es el momento de formar las hamburguesas. Vamos a colocar un plástico en la mesa de trabajo y comenzamos a tomar una buena porción de carne para formar unas bolas algo grandecitas de unos 150 gramos aproximadamente. Las vamos a ir colocando en el plástico, bien separadas unas de otras. Luego colocamos un plástico encima y con la ayuda de un rodillo vamos a comenzar a extender de manera uniforme hasta que lleguen a unos 13 o 14 centímetros de diámetro. Cuando estén listas las hamburguesas, las vamos a ir colocando en unas bandejitas y las vamos a separar con unos plásticos para que no se peguen. Y así vamos a hacer con todas. Esta cantidad de ingredientes rinde para hacer unas 8 hamburguesas de 150 gramos cada una. Si te gusta mi canal y quieres apoyarme, te invito a suscribirte y así poder compartir más recetas fáciles y deliciosas contigo. Bueno, mis amigos, así nos quedan nuestras carnes de hamburguesa y si no las vas a cocinar todas al momento, las puedes envolver con un plástico y guardarlas en el freezer o congelador para otra ocasión. Continuando con la elaboración del pan, ya ha pasado la hora y media de reposo y la masa ha leudado y ha doblado su volumen. Ahora es el momento de formar nuestros panes y lo que vamos a hacer es pasar toda la masa a una superficie de trabajo. La desgasificamos y la vamos a extender de forma rectangular para luego formar un rollo, el cual vamos a dividir en 8 porciones de aproximadamente unos 112 gramos cada uno. Luego las porciones las vamos a cubrir con un plástico y la vamos a dejar reposar por unos 10 minutos. Para luego comenzar a formar los panes y vamos a ir tomando cada porción de masa, la extendemos con nuestras manos. Luego vamos a hacer un encuentro de las puntas hacia el centro, sellándola con nuestros dedos de esta manera y luego las vamos a bolear de esta forma para que queden bien redonditos. A medida que vamos formando los panes, los vamos a ir colocando en una bandeja previamente engrasada y enharinada o con papel encerado como en este caso y finalmente para darle forma de pan de hamburguesa lo que vamos a hacer es aplanarlos un poco. Luego lo cubrimos con un plástico, lo tapamos con un paño y lo vamos a dejar reposar por unos 20 minutos o hasta que doblen su tamaño. Mientras los panes están de reposo, vamos a mezclar un huevo con una cucharada de leche y una cucharadita de azúcar. Y con esto vamos a barnizar luego nuestros panes. Una vez pasado el tiempo de reposo, ya los panes han duplicado su tamaño. Y ahora vamos a barnizarlos y a colocarles encima unas semillitas de ajonjolí o sésamo. Y ahora sí, ya están listos nuestros panes para llevarlos al horno, el cual hemos precalentado a 200 grados centígrados unos 10 minutos antes. Y los vamos a hornear a esta temperatura por unos 15 a 18 minutos aproximadamente. Mientras se hornean los panes, vamos a ir cocinando las carnes en una plancha engrasada con un poquito de aceite a fuego medio alto y cuando estén bien calientes las colocamos y las vamos a cocinar por 4 minutos de cada lado. Bueno, mis amigos, ya ha pasado exactamente 18 minutos y ya estos panes están listos y miren cómo han quedado, esponjosos, doraditos y tienen un aroma delicioso. Bueno, ahora sí, vamos a armar nuestras hamburguesas con este pan que ha quedado suavecito y esponjoso y con la carne 3 sabores que también ya está lista. Adicionalmente les voy a colocar una rebanada de queso, algunos vegetales, sus respectivas salsas
un toque de maíz y estas hamburguesas quedaron espectaculares y deliciosas. Bueno, mis amigos, espero que puedas disfrutar en casa de estas fabulosas hamburguesas y que te haya encantado esta receta. Si es de tu gusto, regálame un like. Gracias por visitar mi canal. Si eres nuevo, te invito a suscribirte. No olvides activar la campanita y nos vemos hasta la próxima.